Imagínate frente a un niño huérfano criado entre las ruinas de una república en colapso. Un chico frágil, sin ejército propio, sin gloria militar, pero que a los 18 años recibió un nombre, César, y con él una misión, salvar a Roma. Ese niño fue Augusto, el hombre que transformó un país al borde del caos en el mayor imperio de la historia antigua, que trajo paz tras décadas de guerra civil, que gobernó por más de 40 años sin usar corona, sin declararse rey, solo con un título nuevo, príncipe, el primero entre iguales. En este episodio vamos a sumergirnos profundamente en la vida de Augusto, desde su infancia solitaria, pasando por traiciones, asesinatos, guerras y alianzas rotas, hasta la construcción de un sistema que duraría siglos. Bienvenido al mundo de Augusto, el verdadero arquitecto del Imperio Romano. Nació en el año 63 a.C., en una Roma al borde de un colapso silencioso. La república aún existía en los documentos y en el lenguaje político, pero en la práctica ya estaba corrompida por conflictos internos, guerras civiles y una creciente concentración de poder en manos de unos pocos hombres ambiciosos. Fue en este entorno incierto, lleno de sombras, donde entró al mundo Cayo Octavio Turino, el futuro Augusto, un niño frágil, de salud delicada, cuyo destino parecía tan improbable como extraordinario. Su nacimiento ocurrió en Ravenna, una ciudad estratégica del norte de Italia, donde su padre, también llamado Cayo Octavio, desempeñaba funciones como magistrado. La familia de los Octavios era antigua y respetable, pero no formaba parte de las grandes dinastías senatoriales que dominaban Roma desde hacía siglos. Eran aristócratas, sí, pero alejados del centro real del poder. Su padre había alcanzado cierta reputación al ser elegido pretor y luego gobernador de Macedonia, un cargo importante, pero que no le otorgaba acceso directo a las estructuras más altas del Estado. Aún así, los Octavios eran una familia influyente en sus círculos, con tierras, relaciones y una tradición de servicio público que moldeaba el carácter de sus hijos. Octaviano fue criado en un ambiente que mezclaba la rigidez de la educación romana tradicional con el cariño discreto de una madre joven y una abuela influyente. Su madre era hija de Julia, hermana de Julio César, lo que técnicamente convertía a Octaviano en sobrino nieto del hombre, que hasta ese momento era la figura más destacada de la historia romana. Esta relación sería crucial años después, pero en su infancia tal vez solo fuera un detalle más entre la vasta red de vínculos familiares romanos. Atia era una mujer inteligente y culta, y parece haber sido ella quien más influyó directamente en la formación del joven tras la temprana muerte de su esposo. Su abuela Julia, por su parte, era una figura fuerte y carismática, cercana a César y profundamente involucrada en los círculos políticos de la época. Fue con ellas que Octaviano aprendió desde pequeño la importancia de las apariencias, la paciencia y el juego silencioso del poder. Cuando tenía alrededor de 4 años, perdió a su padre, un evento que marcó profundamente su vida. Con la muerte de Cayo Octavio, la familia se vio más vulnerable, especialmente ante la inestabilidad política que ya comenzaba a extenderse por Roma. A pesar de ello, no cayeron en la pobreza ni perdieron su estatus social. Al contrario, fueron recibidos con respeto por las ramas más poderosas de la familia, y Octaviano continuó recibiendo una educación cuidadosa, adecuada para un joven destinado, al menos en teoría, a una carrera política. Su formación fue intensa y disciplinada, según exigía el modelo romano para las élites. Comenzó desde temprana edad a estudiar gramática, retórica y literatura griega y latina, lenguas esenciales para cualquier aspirante a líder romano. Aprendió a leer textos clásicos, a comprender discursos políticos y a reconocer los fundamentos del derecho y la filosofía. Pero,
A diferencia de muchos de sus compañeros que buscaban popularidad o gloria militar, Octaviano siempre mostró mayor interés en el arte del pensamiento estratégico, en la capacidad de escuchar, analizar y actuar en el momento preciso. Poseía un sentido agudo de la oportunidad y sabía esperar. Esta característica, que más tarde lo convertiría en un maestro de la diplomacia, ya comenzaba a manifestarse en su juventud. Alrededor de los 16 años, empezó a acompañar eventos importantes en Roma. Su cercanía con Julio César, aunque inicialmente limitada, comenzó a fortalecerse. César, entonces en el apogeo de su influencia, era un general victorioso, un estadista hábil y un político extremadamente carismático. Su imagen dominaba la ciudad y su nombre se pronunciaba con reverencia y temor. Cuando decidió prestar atención al joven Octaviano, vio en él algo que otros no notaron: una calma impresionante, una mente aguda y una lealtad natural. Decidió incluirlo en su red de protegidos, y poco a poco el muchacho comenzó a ser presentado a figuras influyentes del escenario político. Pero antes de que esta cercanía pudiera consolidarse, llegó el golpe que lo cambiaría todo. En el año 44 a.C., durante el mes de marzo, Julio César fue asesinado dentro del propio Senado por un grupo de senadores liderados por Bruto y Casio. La noticia causó un impacto inmediato. Roma se sumergió en el caos. Las calles se llenaron de multitudes furiosas. El Senado intentaba reorganizarse y los generales de César comenzaron a posicionarse unos contra otros. En este escenario de turbulencia se reveló el testamento de César y con él surgió una figura inesperada: Octaviano. El joven de solo 18 años había sido adoptado legalmente por César y nombrado su principal heredero. Fue en ese momento cuando el destino de Octaviano cambió radicalmente. Hasta entonces era un joven prometedor, pero sin gran relevancia política. Ahora cargaba consigo el nombre de César, una fortuna considerable y, sobre todo, una misión: demostrar que merecía ese título. Muchos dudaron de él. Marco Antonio, uno de los generales más poderosos de César, lo despreció abiertamente, considerándolo un muchacho inexperto que intentaba vivir a la sombra de un gigante. El Senado, por su parte, lo veía tanto como una oportunidad como una amenaza. Algunos pretendían usarlo como peón, otros intentarían eliminarlo antes de que se convirtiera en un problema. Pero Octaviano no reaccionó con prisa ni con arrogancia. Hizo lo contrario de lo que todos esperaban. Mantuvo la calma, estudió a sus enemigos, aprendió de sus primeras derrotas y comenzó a construir una base sólida de apoyo. Reclutó a veteranos que habían servido bajo César. Utilizó la fortuna heredada para financiar su propia milicia y supo explotar con maestría el simbolismo del nombre que llevaba. No necesitaba gritar que era el heredero de César. Bastaba con que el pueblo lo supiera. No necesitaba títulos oficiales para empezar a ejercer poder. Bastaba con que la gente creyera que los merecía. Así, poco a poco, el niño huérfano criado entre las sombras de una república en crisis comenzó a transformarse en un actor serio en la lucha por el poder. Y aunque aún estaba lejos del trono imperial, ya daba señales de poseer algo que pocos tenían: la capacidad de entender el momento preciso para actuar y la fuerza suficiente para soportar las consecuencias de cada decisión tomada. Era un joven de apariencia frágil, pero con una mente que ya comenzaba a planear el futuro de Roma. Al regresar a la ciudad, pronto comprendió que no podía contar con aliados fáciles. El Senado, dividido entre quienes querían restaurar la República y quienes buscaban ocupar el vacío dejado por César, lo miraba con desconfianza. Marco Antonio, que había asumido el control de buena parte del ejército cesariano, lo trató con condescendencia, creyendo que renunciaría ante las primeras dificultades. Pero Octaviano hizo lo opuesto.
rechazó la sumisión, buscó apoyo entre los soldados que habían luchado con César y comenzó a tejer alianzas discretas con senadores que veían en él una alternativa a Antonio. Su primer verdadero desafío llegó cuando intentó reclamar públicamente la herencia dejada por César. Marco Antonio, controlando los cofres del Estado, le negó el acceso a la fortuna personal de César, obligándolo a buscar recursos propios. Sin dudarlo, Octaviano vendió bienes familiares, pidió préstamos y logró reunir fondos suficientes para pagar a los veteranos que demostraban lealtad hacia él. Fue un gesto arriesgado, pero efectivo. Mostró que tenía independencia financiera y disposición para enfrentar a adversarios más experimentados. Jóvenes ambiciosos, veteranos descontentos, políticos en busca de nuevas alianzas, todos empezaron a ver en él una alternativa viable. No hablaba como un revolucionario, ni se presentaba como un salvador. Hablaba como alguien que entendía el pasado, pero que quería construir un futuro diferente. Usaba la memoria de César como escudo y espada, pero no se escondía tras ella. Sabía que necesitaba construir su propia identidad política. Así fue como, poco a poco, el muchacho que había crecido entre las sombras de una república en decadencia comenzó a emerger como una figura central en la lucha por el poder. Aún era solo el comienzo, pero ya se veía claramente que Octaviano no era un mero heredero ocasional. Era alguien que, aunque sin armas, sin ejército y sin experiencia, había decidido que gobernaría Roma. El testamento de Julio César fue leído en medio de un ambiente de tensión, temor y especulación. Aquella mañana del año 44 a.C., Roma aún intentaba comprender la magnitud del crimen cometido días antes, el asesinato de su líder más poderoso dentro de los muros del Senado. Los senadores que habían iniciado el ataque juraban haber actuado en defensa de la República, pero las calles de la ciudad ya empezaban a arder con la reacción popular. El cuerpo de César había sido incinerado públicamente y los discursos que siguieron, especialmente el de Marco Antonio, encendieron a la multitud, transformando el funeral en una explosión de odio contra los llamados liberadores. Fue en este entorno turbulento que surgió una figura inesperada: Octaviano, el joven de apenas 18 años, hasta entonces prácticamente desconocido en las altas esferas políticas. Al ser revelado como heredero legal de César, adoptado por él en vida y nombrado sucesor formal, el impacto fue inmediato. Algunos rieron, pensando que era una broma cruel del destino. Después de todo, el muchacho no tenía ejército, no tenía cargos oficiales y carecía de experiencia militar o política. Otros, sin embargo, percibieron enseguida que allí estaba alguien peligroso, aunque pareciera frágil a primera vista. Marco Antonio, entonces en la cima de su influencia, trató a Octaviano con desprecio desde el principio. Se consideraba el sucesor natural de César, tanto por el tiempo que había pasado a su lado como por su posición dentro de la jerarquía militar y política. Tenía bajo su mando parte del ejército cesariano, controlaba buena parte de las finanzas estatales y mantenía contacto directo con las legiones veteranas. Para él, aquel muchacho era solo una complicación temporal, alguien que se rendiría ante las primeras dificultades. Pero Octaviano no pensaba así. Sabía que no podía ganar una batalla física de inmediato, pero entendía que la verdadera guerra sería otra: la guerra simbólica, la disputa por el significado de la herencia de César. Para ello, decidió hacer algo simple, pero revolucionario. Asumió el nombre de César, no como una imitación tonta, ni como un intento barato de ganar popularidad, sino deliberadamente como una afirmación de identidad política. A partir de entonces, ya no sería solo Octaviano, el nieto de Julia. Sería César, el heredero legítimo de aquel que había dominado la Galia, cruzado el Rubicón y alcanzado la cumbre del poder romano. La decisión no fue bien recibida por todos. Muchos la consideraron arrogancia.
Otros la vieron como una amenaza al orden establecido, pero el pueblo, especialmente los soldados que habían servido bajo César, vio en ello una promesa de continuidad. Después de todo, si César representaba la victoria, el orden y la fuerza, ¿quién mejor para llevar ese legado que quien había sido elegido por él mismo? Esta narrativa comenzó a extenderse lentamente, pero con efectos profundos. Veteranos que antes seguían a Antonio empezaron a observar con atención al joven que portaba el nombre de su antiguo general con tanta confianza. Pero la realidad política era compleja y traicionera. Octaviano sabía que no podía depender solo del simbolismo. Necesitaba recursos, apoyo real, bases concretas. Fue entonces cuando tomó una serie de decisiones que impresionaron incluso a sus adversarios más escépticos. Primero, rechazó someterse a Antonio, negándose a ser manipulado como una pieza secundaria en la nueva configuración del poder. Segundo, buscó directamente el apoyo de los veteranos, ofreciéndoles pagos inmediatos y promesas de tierras, algo que Antonio, con todos sus recursos, no lograba entregar con eficiencia. Tercero, se acercó al Senado usando la retórica republicana para posicionarse como defensor del orden tradicional, mientras consolidaba su propio poder de forma discreta y calculada. Esta estrategia lo puso en colisión directa con Marco Antonio. El enfrentamiento entre ambos comenzó a tomar forma, tanto en el campo político como en el militar. Primero con alianzas efímeras, luego con discursos cada vez más acalorados y finalmente con escaramuzas y levantamientos en distintas partes de Italia. El Senado, inicialmente reacio a reconocer al joven como un jugador serio, empezó a ver en él una alternativa viable al creciente autoritarismo de Antonio. Uno de los momentos decisivos llegó con la batalla de Munda, aunque indirectamente relacionada con el conflicto entre ambos. Mientras Octaviano consolidaba sus fuerzas, Antonio enfrentaba amenazas en otras frentes, incluyendo generales que habían luchado al lado de Pompeyo en la última guerra civil. Con sus recursos dispersos, Antonio no pudo neutralizar completamente el avance de Octaviano, quien aprovechó el vacío para fortalecer su posición. Cada victoria diplomática, cada conquista de lealtad entre los veteranos, cada discurso exitoso lo hacía más temible a ojos de sus rivales. Pero fue en la ciudad de Brundicio, tras meses de movimientos estratégicos, que Octaviano tuvo su primera gran oportunidad de demostrar su valía. Dirigió personalmente la movilización de tropas y garantizó el abastecimiento de sus fuerzas, mostrando que, pese a su juventud, sabía enfrentar los desafíos prácticos del liderazgo. La habilidad con que organizó los recursos militares y mantuvo la cohesión entre sus comandados llamó la atención incluso de sus enemigos más feroces. Con el tiempo, quedó claro que no era solo un hombre heredado por casualidad. Era un hombre con visión, con disciplina y sobre todo con paciencia. Sabía esperar, sabía escuchar, sabía cuándo atacar y cuándo retirarse. Y estas cualidades, sumadas al peso del nombre de César, comenzaron a construir una imagen casi mítica en torno a su figura. No necesitaba gritar que era digno de gobernar, bastaba con que el pueblo lo creyera por sí mismo. Así, poco a poco, Octaviano dejó definitivamente atrás la imagen del muchacho inexperto y comenzó a surgir como un verdadero contendiente al poder supremo de Roma. Su ascenso aún estaba lejos de ser garantizado, pero ya era evidente que no era solo un heredero ocasional. Era alguien que había decidido gobernar Roma y que haría cualquier cosa para alcanzar ese objetivo. A partir del momento en que Octaviano asumió públicamente el nombre de César, quedó claro que no estaba dispuesto a ser solo una figura simbólica o una voz aislada en la lucha por el poder. Era ahora un jugador serio, y eso significaba que tendría que enfrentar las consecuencias de estar en el centro del juego político más peligroso de la historia romana. Marco Antonio, que hasta entonces lo había subestimado,
empezó a verlo como una amenaza real. El Senado, dividido entre quienes buscaban restaurar la República y quienes intentaban llenar el vacío dejado por la muerte de César, también reconoció que Octaviano no desaparecería tan fácilmente. Con el creciente apoyo entre los veteranos cesarianos y una habilidad política cada vez más refinada, Octaviano logró formar lo que se conocería como el Segundo Triunvirato, una alianza formal entre tres de los hombres más poderosos de Roma, él mismo, Marco Antonio y Marco Emilio Lépido. Oficialmente, el objetivo declarado de la alianza era restablecer el orden en la República y castigar a los asesinos de Julio César. En la práctica, se trataba de un acuerdo tácito para dividir el control del imperio entre los tres generales, consolidar sus respectivos dominios y eliminar cualquier resistencia al nuevo orden establecido. Esta alianza fue sellada en Bononia en octubre del año 43 a.C., tras intensas negociaciones que revelaron la madurez estratégica de Octaviano. A pesar de ser el más joven y el menos experimentado de los tres, negoció con firmeza, asegurándose posiciones importantes e una influencia real sobre las decisiones políticas y militares. Su capacidad para mantener la calma ante la presión, para escuchar antes de actuar y para entender el equilibrio de fuerzas, lo convirtieron en un socio respetado, aunque muchos aún dudaran de su capacidad para sobrevivir mucho tiempo en un escenario tan violento. El primer gran desafío llegó con la batalla de Filipos, en Macedonia, donde las fuerzas triunvirales enfrentarían a los ejércitos de Bruto y Casio, líderes de los llamados liberadores que habían asesinado a César. El conflicto se extendió en dos batallas principales, ambas decididas a favor de los triunviros. Bruto y Casio, derrotados, eligieron el suicidio antes que la captura, poniendo fin oficialmente a la fase inicial de la guerra civil. Octaviano participó activamente en los combates, aunque no fue el principal estratega en el campo de batalla. Aún así, aprovechó al máximo el resultado de la victoria para fortalecer su imagen pública. Regresó a Roma como parte de un triunvirato victorioso, pero sabía que aquella alianza era frágil. Marco Antonio dominaba el este del imperio, acumulando riquezas y aliándose con Cleopatra, reina de Egipto. Lépido controlaba África y otras provincias occidentales. Y Octaviano, pese a su papel crucial en la derrota de los asesinos de César, aún necesitaba consolidar su poder dentro de Italia. Las primeras grietas entre los triunviros surgieron cuando Marco Antonio decidió expandir su influencia en Oriente, mientras Octaviano concentraba esfuerzos en estabilizar Occidente. Con el tiempo, la relación entre ambos empeoró. Antonio comenzó a usar una narrativa que presentaba a Octaviano como un usurpador débil, sin legitimidad militar ni carisma popular suficiente para gobernar Roma. Octaviano, a su vez, lanzó una campaña de propaganda que retrataba a Antonio como un hombre corrompido por el lujo oriental, alejado de los valores tradicionales romanos. La tensión creció hasta que finalmente llegaron al enfrentamiento directo. En el año 31 a.C., en la costa de Grecia, ocurrió la batalla de Accio, uno de los eventos más decisivos de la historia romana. Las flotas de Marco Antonio y Cleopatra enfrentaron a las fuerzas lideradas por Octaviano y su general más confiable, Marco Vipsanio Agripa. La batalla fue brutal y duró horas, pero el desenlace fue claro. Octaviano salió victorioso. La derrota obligó a Antonio y Cleopatra a huir a Alejandría, donde ambos acabarían suicidándose en los meses siguientes. La victoria en Accio marcó el fin de la guerra civil y el comienzo de una nueva era. Octaviano regresó a Roma como el único líder indiscutible del mundo romano. Pero, a diferencia de tantos otros que buscaron el poder absoluto, entendió que declararse rey sería un error fatal. Roma odiaba a los reyes. Era necesario crear algo nuevo,
algo que pareciera compatible con los ideales republicanos, pero que en la práctica garantizara el control total del Estado. Así inició un proceso cuidadoso de reformulación institucional. Devolvió simbólicamente el poder al Senado, declarando que la República había sido restaurada, pero al mismo tiempo acumuló cargos clave que le daban autoridad real sobre las legiones, el tesoro y la administración provincial. Se convirtió en cónsul, tribuno de la plebe, comandante supremo de las Fuerzas Armadas y jefe religioso del Estado. Cada título fue conferido legalmente, cada posición justificada con base en las tradiciones romanas, y sin embargo, juntos formaban un sistema de poder centralizado sin precedentes. Fue en este contexto que recibió el título de Augusto, un nombre sagrado y casi divino, otorgado por decreto del Senado en el año 27 a.C. Con él nacía oficialmente el Principado, el nuevo régimen que reemplazaría a la República y daría inicio a lo que hoy conocemos como el Imperio Romano. Augusto no necesitaba gritar que era el dueño del poder. Había aprendido que el verdadero control venía de la paciencia, de la estrategia silenciosa y de la capacidad de hacer que la gente creyera que estaba libre, aunque no lo estuviera. Había vencido guerras civiles, enfrentado generales poderosos y sobrevivido a las mayores traiciones. Ahora entraba en una nueva fase, no como general ni como heredero de César, sino como arquitecto de un nuevo mundo. Con la derrota de Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Accio, Roma entraba en una nueva era. Octaviano regresó a la ciudad como el vencedor supremo de una guerra civil que había durado años, pero sabía que la victoria militar era solo el comienzo. Gobernar era algo muy distinto a conquistar. Necesitaba no solo mantener el control, sino construir un sistema político estable, sostenible y aceptado por el pueblo romano. Esto exigiría habilidad, paciencia y una visión única del poder. Al volver a Roma, Octaviano enfrentó un dilema delicado: cómo consolidar el poder absoluto sin parecer un rey. La idea misma de monarquía era abominada por Roma desde los tiempos de la antigua República, cuando el último rey, Tarquinio, fue expulsado bajo acusaciones de tiranía. Cualquier intento explícito de declararse gobernante único sería recibido con desconfianza e incluso con resistencia violenta. Por eso optó por una estrategia más sutil: reformular el sistema existente, manteniendo las apariencias republicanas mientras concentraba el verdadero poder en sus manos. Comenzó devolviendo simbólicamente el poder al Senado. En una ceremonia pública realizada en el año 27 a.C., anunció que había cumplido su misión de restaurar el orden y la estabilidad al Estado, y que ahora deseaba retomar la vida privada. Dijo que no quería seguir ejerciendo autoridad sobre el ejército ni controlar provincias lejanas, que Roma por fin estaba libre nuevamente, pero esta declaración, aunque teatralmente poderosa, era solo parte de una puesta en escena política cuidadosamente planeada. El Senado, comprendiendo tanto la amenaza como la oportunidad que representaba Octaviano, respondió con una jugada igualmente inteligente. Rechazó su renuncia e insistió en que permaneciera en el centro del gobierno, otorgándole oficialmente el título de Augusto, un nombre cargado de connotaciones sagradas y casi divinas, que lo situaba por encima de los simples mortales. Era un reconocimiento formal de que no era solo un político o general, sino alguien cuya autoridad trascendía lo convencional. Era el primer paso hacia la creación de una nueva estructura de poder. Augusto entendió perfectamente el juego. Aceptó el título con aparente humildad, pero mantuvo el control real a través de una serie de cargos y funciones oficiales. Se convirtió en cónsul, el cargo tradicional más alto de la República.
asegurando así influencia directa sobre las decisiones políticas. También recibió el cargo de tribuno de la plebe, lo que le otorgaba poderes legislativos y el derecho de vetar cualquier decisión del Senado o de las asambleas populares. Además, fue nombrado comandante supremo de las legiones, garantizando que nadie pudiera desafiar su autoridad militar. Y finalmente, se convirtió en pontífice máximo, el jefe religioso del Estado, uniéndose así el poder temporal y espiritual bajo una única figura. Esta combinación de cargos le permitió gobernar sin declararse rey. No usaba corona, no se sentaba en tronos ornamentados, no exigía saludos formales como hacían los monarcas orientales. Al contrario, mantenía la imagen de un líder republicano modesto y servicial. Se presentaba solo como el primero entre iguales, príncipe del Senado, de donde vendría el nombre Principado, el nuevo régimen que creaba ante los ojos del mundo. Pero aunque mantenía las apariencias, Augusto no dudaba en actuar con firmeza cuando era necesario. Entendía que el equilibrio entre tradición e innovación era esencial. Reformó el ejército, limitando el tiempo de servicio de los soldados y asegurando que las legiones fueran leales al Estado, es decir, a él mismo. Creó un sistema centralizado de administración provincial, sustituyendo gobernadores corruptos por hombres de su confianza. Estableció un presupuesto público más eficiente, reduciendo despilfarros y aumentando la recaudación. Y tal vez, lo más importante, inició un programa de construcción monumental que transformaría físicamente la ciudad de Roma. Él mismo dijo décadas después, en una frase que se volvería famosa: «Recibí Roma de ladrillo y la dejé de mármol». De hecho, durante su largo reinado, Roma pasó por una transformación sin precedentes. Se restauraron templos, se rediseñaron plazas públicas, se ampliaron acueductos y surgieron nuevos foros. La ciudad, antes marcada por la violencia de las guerras civiles y la decadencia de la República tardía, se convirtió en una capital imperial digna de su nuevo estatus. Además de la infraestructura física, Augusto también invirtió en la reconstrucción moral de la sociedad romana. Veía con preocupación el aumento del adulterio, el debilitamiento de la familia tradicional y la creciente dependencia de esclavos en las actividades productivas. Para combatir esto, promulgó leyes que incentivaban el matrimonio, castigaban las relaciones extramatrimoniales y ofrecían beneficios a los ciudadanos que tenían hijos legítimos. Estas medidas eran evidentemente polémicas y no siempre bien aceptadas por las élites urbanas, pero reflejaban su visión de que la fuerza del imperio provenía de la estabilidad social y la continuidad de las tradiciones. También supo usar el arte y la literatura como herramientas de legitimación. Patrocinó a poetas como Virgilio, Horacio y Ovidio, fomentando la creación de obras que glorificaran a Roma y sus valores. La Eneida de Virgilio, por ejemplo, presentaba a Roma como una ciudad destinada a dominar el mundo con una misión histórica superior. Esta narrativa no solo reforzaba la identidad romana, sino que legitimaba al propio Augusto como heredero de esa tradición divina. Sin embargo, detrás de toda esta reconstrucción había una vigilancia constante. Augusto no era un dictador al estilo moderno, pero tampoco toleraba desafíos serios a su poder. Mantenía una red de informantes, controlaba el acceso a provincias estratégicas y vigilaba de cerca las acciones de posibles rivales. Cuando era necesario, aplicaba castigos severos, como el caso de Ovidio, que fue exiliado por supuestamente haber escrito algo inapropiado sobre la familia imperial. Aún así, su autoridad rara vez fue cuestionada abiertamente, porque supo equilibrar el poder con la moderación. No era un hombre dado a excesos personales. Se vestía con sencillez, evitaba fiestas lujosas y mantenía una postura discreta, casi austera.
Su comportamiento contrastaba fuertemente con el de muchos generales y políticos de la época, que exhibían riquezas y buscaban popularidad fácil. Augusto prefería ser respetado a ser adorado, prefería ser temido discretamente a ser odiado abiertamente. Así, poco a poco, consolidó lo que se conocería como el Principado, un sistema de gobierno que mezclaba apariencias republicanas con realidad monárquica, una forma de poder absolutista disfrazada de legalidad constitucional, un régimen que garantizaba estabilidad, seguridad y prosperidad, pero que al mismo tiempo limitaba drásticamente la participación política de la élite tradicional. Era el fin de la República, pero no el inicio de un imperio opresivo, al menos no inmediatamente. Augusto había creado algo nuevo, algo que funcionaba, y al hacerlo no solo salvó a Roma del caos, sino que la transformó para siempre. Augusto sabía que no bastaba con tener el poder, era necesario hacerlo funcionar, y eso significaba garantizar la estabilidad, el orden y sobre todo el apoyo del pueblo romano. Había vencido guerras civiles, derrotado enemigos poderosos y consolidado su dominio sobre el Estado. Pero entendía perfectamente que un imperio no se mantiene solo con ejércitos y leyes. También es necesario gobernar corazones, controlar narrativas y crear una identidad común capaz de unificar a millones de personas bajo una única autoridad. Fue por eso que, en los primeros años de su gobierno, invirtió fuertemente en la construcción de la llamada Pax Romana, la paz romana, un periodo de relativa tranquilidad que se extendería por más de 2 siglos. Durante ese tiempo, Roma dejó de ser escenario de constantes revueltas y conflictos internos para convertirse en un espacio de crecimiento económico, seguridad jurídica e integración cultural. No era una paz absoluta, lejos de eso, pero era algo nuevo, tangible y visible para todos los ciudadanos del imperio. Comenzó por lo básico: infraestructura. Entendía que una ciudad bien conectada, con caminos seguros, acueductos eficientes y foros organizados, era una ciudad más próspera y menos propensa a la rebelión. Por eso lanzó un amplio programa de obras públicas, financiado por impuestos bien administrados y por la riqueza proveniente de las provincias conquistadas. Se ampliaron caminos, se reconstruyeron puentes, se renovaron plazas y se restauraron templos. En Roma, el Foro de Augusto fue construido como parte de un esfuerzo consciente de transformar físicamente la capital, dándole una apariencia digna de su nuevo estatus imperial. Pero sabía que no bastaba con construir. Era necesario mostrar al pueblo que estas mejoras existían, que eran reales y que provenían de él. Por eso creó una verdadera máquina de propaganda basada tanto en imágenes como en narrativas simbólicas. Monedas con su rostro comenzaron a circular por todo el imperio, reforzando su imagen como líder legítimo y divinamente elegido. Se erigieron monumentos en su honor, inscripciones en piedra registraron sus hazañas y hasta los festivales empezaron a incluir referencias explícitas a su papel salvador. Uno de los aspectos más importantes de esta estrategia fue la reformulación de la religión romana. Augusto entendió que, para mantener el control, necesitaba vincularse al sagrado. Promovió el culto a su figura como un semidios, fomentando que fuera venerado como hijo de Julio César, cuya divinidad ya había sido oficialmente reconocida. Creó rituales, patrocinó sacerdotes y hasta promovió cambios en la jerarquía religiosa tradicional, asegurando que el sistema político y el sistema divino caminaran juntos. Al mismo tiempo, invirtió en la moralización de la sociedad. Veía con preocupación el aumento del adulterio, la decadencia de la familia tradicional y el creciente alejamiento de los valores romanos clásicos. Para combatirlo, promulgó leyes que castigaban el adulterio, incentivaban el matrimonio entre ciudadanos romanos y ofrecían ventajas legales a quienes tuvieran hijos legítimos.
Estas medidas eran evidentemente polémicas, especialmente entre las élites urbanas, pero reflejaban su visión conservadora y profundamente arraigada en la idea de que la fuerza del imperio provenía de la estabilidad social. También supo usar el arte y la literatura como herramientas de legitimación. Patrocinó a poetas como Virgilio, Horacio y Ovidio, fomentando la producción de obras que glorificaran a Roma y sus valores. La Eneida de Virgilio, por ejemplo, presentaba a Roma como una ciudad destinada a dominar el mundo con una misión histórica superior. Esta narrativa no solo reforzaba la identidad romana, sino que legitimaba al propio Augusto como heredero de esa tradición divina. Además, utilizó el teatro, los juegos y los espectáculos como forma de entretenimiento popular y control social. Organizó grandes eventos en el Coliseo, en las arenas y en los circos, donde luchaban gladiadores, competían carros y las multitudes se reunían en celebración colectiva. Estos espectáculos servían no solo como distracción, sino como demostración de poder. Mostraban que el emperador tenía recursos suficientes para financiar el lujo y garantizar el bienestar de la población. Pero no todas sus acciones estaban dirigidas a las masas. También cuidaba de las élites con atención estratégica. Sabía que el Senado aún representaba una clase influyente, aunque políticamente subordinada. Por eso mantuvo la ilusión de participación, permitiendo que los senadores siguieran desempeñando papeles formales, mientras garantizaba que los cargos clave fueran ocupados por hombres de su confianza. También reformó el sistema provincial, sustituyendo gobernadores corruptos por administradores competentes y leales, lo que aseguró una mayor eficiencia fiscal y redujo la posibilidad de revueltas locales. Su política exterior también se caracterizó por el pragmatismo, a diferencia de algunos de sus predecesores que buscaban constantemente nuevas guerras de conquista. Augusto prefería la diplomacia cuando era posible. Se firmaron tratados con reinos vecinos, se establecieron alianzas y siempre que se pudo, se evitaron conflictos innecesarios. Pero eso no significa que dudara en usar la fuerza cuando era necesario. Cuando una provincia amenazaba con salir de control, enviaba legiones rápidamente, asegurando que el orden se restableciera con firmeza. Durante su reinado, Roma expandió sus fronteras más allá de los Alpes, incorporó regiones como Panonia y Reacia y consolidó su dominio en Egipto, que se convirtió en una provincia vital para el abastecimiento de grano. También invirtió en la defensa de las fronteras más vulnerables, fortificando el Rin y el Danubio como líneas naturales de protección contra invasores germánicos y dacios. Pero quizás el mayor logro de Augusto fue la creación de una imagen duradera de sí mismo. No era solo un gobernante, era un símbolo, un hombre que había salvado a Roma del caos, que había traído orden tras décadas de guerra civil, que había dado al pueblo seguridad, prosperidad y orgullo de pertenencia. Su imagen se transmitía a través de esculturas, monedas, discursos y monumentos, y esta narrativa se extendió por todo el imperio. Aún así, nunca se consideró un hombre inmutable. Tenía conciencia de que gobernar era un trabajo constante que exigía adaptación y vigilancia. Mantenía una red de informantes, vigilaba a posibles rivales y estaba siempre atento a los cambios políticos y sociales. Sabía que el poder podía perderse tan rápido como se adquiría y por eso nunca descansó sobre sus laureles. Así, poco a poco, Augusto consolidó no solo el régimen, sino también la idea de que Roma necesitaba un líder fuerte, equilibrado y visionario. No gritaba que era el dueño del poder, hacía que el pueblo sintiera que era necesario. Y en este juego silencioso y profundo fue un maestro absoluto. Augusto sabía que gobernar Roma era una tarea compleja, pero también entendía que un imperio no se mantiene solo con orden interna. Era necesario expandir, consolidar fronteras y garantizar que las provincias permanecieran bajo control.
Así, en los primeros años de su gobierno, inició una serie de campañas militares destinadas a extender los límites del mundo romano, proteger sus fronteras y eliminar amenazas reales o potenciales. Una de las primeras frentes de acción fue España, donde tribus locales resistían el dominio romano desde hacía décadas. Aunque Roma ya controlaba gran parte de la península ibérica desde la Segunda Guerra Púnica, regiones como Cantabria y el norte de Lusitania aún eran foco de revueltas constantes. Augusto decidió resolverlo de forma definitiva. Envió legiones bien entrenadas y equipadas, lideradas por generales de confianza, y en una serie de campañas duras pero eficaces logró someter a estos pueblos rebeldes. La victoria en España significó más que seguridad territorial. Trajo riquezas en minerales preciosos, especialmente plata y oro, fortaleciendo aún más el tesoro imperial. Al mismo tiempo, concentró esfuerzos en la Galia, donde el escenario era diferente. Allí Roma ya tenía presencia establecida, pero la región aún necesitaba mayor integración política y económica. Para ello, fomentó la construcción de ciudades romanas, caminos y acueductos, promovió alianzas estratégicas con jefes locales y financió festivales y juegos que ayudarían a crear una identidad cultural compartida. El objetivo era claro: transformar a la Galia en una provincia modelo, económicamente productiva y políticamente estable. Pero quizás la mayor conquista territorial durante su reinado fue Egipto. Tras la derrota de Marco Antonio y Cleopatra en Accio, Augusto marchó hasta Alejandría y declaró a Egipto como una provincia imperial directa, administrada personalmente por él. Esto significaba que el abastecimiento de grano para Roma estaría garantizado, algo fundamental para mantener la estabilidad en la capital. Además, Egipto se convirtió en una fuente inmensa de riqueza gracias a los impuestos sobre el comercio y la explotación de sus recursos naturales. Con Egipto bajo control, Augusto pudo concentrarse en las fronteras orientales del imperio. En Asia Menor, enfrentó desafíos menores, pues buena parte de la región ya estaba bajo influencia romana desde hacía tiempo. Aún así, reorganizó provincias, estableció nuevas rutas comerciales y aseguró alianzas sólidas con reinos vasallos como Comagena y Galacia. Su objetivo era evitar conflictos innecesarios y mantener una línea de defensa contra el reino parto, uno de los mayores rivales de Roma en Oriente. Sin embargo, no todas las campañas fueron fáciles. En Iliria, una región montañosa que hoy forma parte de Croacia y Bosnia, enfrentó una guerra larga y difícil contra pueblos locales que resistieron con ferocidad. Las guerras ilirias, como se las conoció, duraron años y exigieron el uso de grandes contingentes de tropas, pero al final Augusto logró estabilizar la región, asegurando una ruta estratégica entre Italia y Oriente. Quizás uno de los momentos más simbólicos de su política expansionista fue la anexión de Panonia, un área ubicada a lo largo del río Danubio que se convertiría en una de las fronteras más importantes del imperio. Panonia era habitada por pueblos guerreros y altamente organizados, como los panonios y los dacios, y dominarlos requirió combates intensos. Pero cuando la región fue finalmente pacificada, pasó a servir como base estratégica para futuras operaciones militares en Europa del Este. A pesar de todos estos éxitos, hubo un momento en que Augusto comprendió claramente los límites del poder romano. Fue en Germania, donde, tras años de campañas, parecía que Roma finalmente lograría incorporar territorios más allá del Rin. Pero en el año 9 después de Cristo ocurrió una de las mayores derrotas romanas de la historia, la batalla de la selva de Teutoburgo. En esa ocasión, 3 legiones enteras bajo el mando del general Publio Quintilio Varo fueron emboscadas por tribus germánicas lideradas por Arminio, un jefe local educado dentro del sistema romano. La sorpresa fue total,
y los romanos fueron aniquilados. La noticia de la derrota llegó a Roma como un golpe profundo. Dicen que Augusto gritó en desesperación: «Varo, devuélveme mis legiones». Esta derrota marcó un punto de inflexión. Hasta entonces, Augusto había expandido con éxito, pero ahora veía claramente que no todos los pueblos querían ser dominados y que algunos eran capaces de resistir con una fuerza impresionante. Decidió que no valía la pena seguir intentando conquistar Germania más allá del Rin. En su lugar, estableció esa línea como frontera natural del imperio, fortificándola con campamentos militares y puestos avanzados. Con el tiempo, esta decisión se reveló sabia. Mantener una frontera definida con legiones posicionadas estratégicamente era más eficiente que luchar por territorios que costaban caro conquistar y aún más caro mantener. Así, el Rin y el Danubio se convirtieron en las líneas de defensa principales del imperio y durante siglos resistieron las incursiones de los pueblos bárbaros. Durante todo este proceso, Augusto mantuvo una política equilibrada entre guerra y diplomacia. Cuando era posible, prefería negociar con líderes locales, ofreciéndoles beneficios a cambio de lealtad. Cuando era necesario, usaba la fuerza con brutalidad calculada y siempre supo elegir a los hombres adecuados para conducir sus campañas, especialmente su amigo de toda la vida, Marco Vipsanio Agripa, cuyo talento militar fue crucial en varias de estas expediciones. Además, tuvo que lidiar con los efectos políticos y sociales de estas campañas. Cada nueva conquista significaba más esclavos, más riquezas, más tierras para veteranos y más oportunidades de negocio para comerciantes romanos. Por otro lado, también implicaba más presión sobre los sistemas administrativos, más necesidad de control y más riesgos de rebeliones. Aún así, al final de su reinado, el mapa del Imperio Romano era visiblemente más grande que antes. Desde España hasta Egipto, desde la Galia hasta Panonia, Roma se había convertido en una verdadera superpotencia mundial. Y todo esto se logró sin que Augusto necesitara declararse rey, solo con estrategia, planificación y la habilidad única de entender hasta dónde podía llegar el poder y dónde era mejor detenerse. Augusto gobernó Roma por más de 40 años, pero quizás el mayor desafío que enfrentó no estuvo en los campos de batalla ni en las cámaras del Senado, sino dentro de las paredes de su propia casa. Pues aunque dominó el mundo conocido, nunca logró controlar completamente a aquellos que amaba. Su vida familiar estuvo marcada por tragedias, decepciones y conflictos que moldearon profundamente su visión del mundo y su estilo de gobierno. Se casó 2 veces en su vida, pero fue su segundo matrimonio con Livia Drusila el que se convirtió en una de las relaciones más influyentes de su historia. Livia era una mujer inteligente, ambiciosa y profundamente política, de una familia romana antigua y respetable. Ya estaba casada con Tiberio Claudio Nerón cuando conoció a Augusto, pero sus caminos se cruzaron durante uno de los momentos más turbulentos de la guerra civil, y pronto surgieron rumores de que él se había enamorado perdidamente de ella. Dicen que la presionó para que se divorciara de su marido, incluso estando embarazada, solo para poder casarse con ella antes del nacimiento de su hijo. Independientemente de la verdad detrás de estos rumores, el hecho es que Livia se convirtió en una figura central en la corte imperial. No era solo una esposa, sino también una consejera, una representante simbólica de la virtud romana y para muchos una de las mujeres más poderosas de la historia antigua. A diferencia de otras esposas de líderes romanos que solían mantenerse en la sombra, Livia tuvo influencia real sobre decisiones políticas y estuvo constantemente al lado de Augusto, tanto en momentos públicos como privados. Pero a pesar de esta aparente solidez, Augusto tuvo grandes dificultades para establecer una línea clara de sucesión dentro de su propia familia. Él y Livia no tuvieron hijos juntos,
lo que complicó sus planes. Su único hijo biológico fue Marco Claudio Marcelo, fruto de su primer matrimonio con Clodia Pulcra. Pero el joven murió prematuramente a los 20 años en circunstancias misteriosas. La muerte de Marcelo afectó profundamente a Augusto, que había depositado grandes esperanzas en él como futuro sucesor. Ante esto, volvió su mirada a otros miembros de la familia. Adoptó a Marco Vipsanio Agripa, su mejor amigo y general más leal, como parte de un plan cuidadosamente elaborado para garantizar la continuidad de su legado. Agripa se casó con Julia, la hija única de Augusto, en un intento de crear una dinastía fuerte. Juntos tuvieron 5 hijos: Cayo César, Lucio César, Agripina, Druso y Germánico. Estos niños fueron criados desde pequeños con la expectativa de asumir roles importantes en el futuro del imperio. Sin embargo, el destino pareció conspirar contra estos planes. Cayo y Lucio, los 2 primeros herederos directos, murieron jóvenes en circunstancias igualmente trágicas. Lucio murió mientras servía como gobernador en Armenia y Cayo fue herido en combate y falleció poco después. Con esto, solo quedó Tiberio, el hijo mayor de Livia, fruto de su primer matrimonio con Tiberio Claudio Nerón. Tiberio era un hombre competente, pero frío y distante, y Augusto parecía aceptarlo más por necesidad que por elección. Para sellar aún más esta sucesión, obligó a Tiberio a divorciarse de su amada esposa, Vipsania Agripina, y a casarse con Julia, la hija de Augusto. Fue una decisión cruel y políticamente motivada que resultó en profundo sufrimiento personal para todos los involucrados. Tiberio y Julia tuvieron una relación infeliz, marcada por conflictos constantes, y Julia acabó exiliada por adulterio y supuestas actividades subversivas. El exilio de Julia fue uno de los momentos más dolorosos en la vida de Augusto. Adoraba a su hija, pero veía sus acciones como una amenaza a la orden moral que tanto había trabajado por restaurar. En nombre de la imagen pública, la condenó públicamente y ordenó que fuera enviada a una isla aislada, donde permanecería hasta el fin de sus días. Dicen que lloró durante años al recordarla y que nunca la perdonó del todo, ni a sí mismo por haberla abandonado. Además, la relación entre Augusto y sus nietos también estuvo marcada por frustraciones. El único que parecía tener potencial real para sucederlo fue Germánico, hijo de Agripina y nieto de Agripa. Carismático, valiente y profundamente popular entre las legiones, Germánico era visto como el futuro del imperio. Sin embargo, también murió joven en circunstancias sospechosas, posiblemente envenenado por enemigos políticos. La noticia de su muerte provocó oleadas de conmoción por todo el imperio, y hasta hoy los historiadores debaten quién fue responsable de su eliminación. Estas pérdidas sucesivas moldearon profundamente el carácter de Augusto. Aprendió que no podía confiar plenamente en nadie, ni siquiera en su propia familia. Vio a amigos morir, hijos traer su confianza y nietos ser arrebatados por la muerte antes de tiempo. Y con cada golpe se volvió más reservado, más calculador y más decidido a mantener el control absoluto de todo lo que había construido. Por eso decidió que no dejaría nada al azar. Planeó cuidadosamente la transición de poder tras su muerte, asegurando que Tiberio asumiera el mando de forma tranquila y legal. Sabía que no era el ideal, pero también sabía que era el único que podía mantener el sistema intacto, y así, a pesar de todos los dolores familiares, garantizó que el principado continuara funcionando tras su desaparición. Y fue precisamente eso lo que lo hizo tan extraordinario. Mientras tantos otros líderes históricos fracasaron por no saber manejar la sucesión, Augusto supo preparar el terreno incluso ante pérdidas emocionales devastadoras. No necesitaba gritar que quería el bien de Roma. Bastaba con que el pueblo supiera que pensaba en el futuro, incluso entre las sombras del pasado. Augusto vivió mucho tiempo.
Mientras tantos otros hombres poderosos desaparecieron jóvenes, víctimas de la guerra, el veneno o las traiciones políticas, él resistió. Gobernó Roma por más de 40 años, un periodo suficiente para consolidar un sistema político, transformar la ciudad y dejar huellas profundas en la historia mundial. Pero al final de sus días, parecía cargar sobre sus hombros el peso de todas las pérdidas que había sufrido. Las guerras, las muertes familiares, las alianzas traicionadas y los sueños que no se cumplieron como esperaba. Murió el 14 de agosto del año 14 después de Cristo, a los 75 años, en Nola, una ciudad del sur de Italia donde había pasado parte de su juventud. La noticia de su muerte se extendió rápidamente por todo el imperio y la reacción fue sorprendentemente tranquila. No hubo revueltas, no hubo caos inmediato. El sistema que había construido era tan sólido que continuó funcionando incluso sin su fundador. Eso, más que cualquier discurso o decreto, mostraba el verdadero legado de Augusto. Había creado algo más grande que él mismo. Su sucesor inmediato fue Tiberio, su hijastro, elegido tras años de planificación cuidadosa. Muchos historiadores dudaban que Tiberio pudiera mantener el equilibrio establecido por Augusto, pero él conservó el sistema intacto, aunque con un estilo de gobierno más distante y autoritario. Esto demostró que el principado no dependía solo de la personalidad del líder, sino de la estructura institucional que Augusto había creado. Antes de morir, Augusto dejó instrucciones detalladas sobre cómo quería ser recordado. Su testamento fue leído públicamente en el Senado y contenía tanto disposiciones prácticas como declaraciones simbólicas. Entre otras cosas, ordenó que sus logros fueran inscritos en 2 tablas de bronce y colocados a la entrada de su tumba, garantizando que generaciones futuras tuvieran acceso directo a la versión oficial de su historia. Estas inscripciones, conocidas como Res Gestae Divi Augusti, Hechos del Divino Augusto, son una de las fuentes más importantes sobre su vida y gobierno. En ellas presenta un retrato meticulosamente elaborado de sí mismo, un hombre modesto que salvó a la República, devolvió el orden al Estado, expandió los límites del imperio y trajo paz al mundo romano. Cada línea es una afirmación de legitimidad. Cada conquista se describe con orgullo y cada decisión política se justifica como hecha por el bien del pueblo romano. Pero quizás la frase más famosa que dejó fue dicha en los momentos finales de su vida. Dicen que antes de morir miró a quienes lo rodeaban y dijo: «Con efecto, representé bien mi pieza. Aplaudidme ahora». Era como si hasta el final comprendiera que su papel también había sido un espectáculo, una representación cuidadosamente orquestada ante el mundo. Y de hecho, lo había hecho bien. Había sido actor, director y productor de una nueva Roma. Tras su muerte, fue divinizado por el Senado, convirtiéndose en Divus Augustus, el dios Augusto. Fue un reconocimiento formal de que su legado iba más allá de lo humano, trascendía el tiempo y merecía culto eterno. Se erigieron templos en su honor, se instituyeron rituales y su nombre pasó a ser invocado en juramentos oficiales durante siglos. Aún así, paradójicamente, parece haber sido menos recordado que otros emperadores posteriores. Mientras nombres como Nerón, Calígula, Trajano o Constantino aún son ampliamente reconocidos hoy, muchas personas saben poco sobre quién fue Augusto, a pesar de haber sido el primero, y para muchos, el mejor de los emperadores romanos. Esto puede explicarse por varios factores. Uno de ellos es que gobernó sin escándalos evidentes, sin excesos extravagantes, sin asesinatos dramáticos ni tragedias públicas. Su vida careció de los elementos sensacionalistas que suelen atraer la atención popular. Además, supo borrar tan hábilmente las fronteras entre monarquía y república que muchos ni siquiera notaron que estaba creando un nuevo régimen. No usaba corona, no se declaraba rey, y por eso algunos subestimaron su importancia histórica. Sin embargo,
Basta mirar al mundo moderno para ver la marca que dejó. El sistema de gobierno centralizado, la idea de un líder fuerte pero legitimado democráticamente, el énfasis en el orden y la seguridad pública. Todos estos conceptos tienen raíces en el modelo que Augusto desarrolló. Incluso el nombre del mes de agosto es un homenaje a él, prueba de que su memoria perdura, aunque a menudo en silencio. Al comparar a Augusto con otros grandes líderes de la historia, encontramos paralelos interesantes. Como Don Pedro, el último emperador de Brasil, supo gobernar con moderación, evitando conflictos innecesarios y priorizando la estabilidad. Como Napoleón Bonaparte, supo reformular sistemas antiguos y crear nuevas formas de organización política y militar. Y como Septimio Severo, otro gobernante notable de la antigüedad, buscó siempre actuar con justicia y evitar el uso arbitrario del poder. Pero quizás la mayor enseñanza que podemos extraer de su historia es esta: el verdadero poder no necesita ser gritado. Puede ser silencioso, calculado, discreto y aún así cambiar el mundo. Augusto no necesitaba coronas para reinar. No necesitaba discursos inflamados para ser escuchado. Bastaba con que el pueblo supiera que él estaba allí, que pensaba en el futuro, que había recibido Roma de ladrillo y la había dejado de mármol. Y bastaba con que a lo largo de décadas mantuviera la calma incluso frente a las mayores tormentas. Así, al final de su trayectoria, dejó tras de sí no solo un imperio, sino una lección de liderazgo, estrategia y propósito, porque no gobernó por casualidad. Gobernó porque entendió desde joven que el destino del mundo podía estar en manos de un niño huérfano nacido sin gloria, pero con la capacidad de soñar grande. Y fue exactamente eso lo que hizo. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, dale like y deja tu comentario. Este es el canal Imperadores. Hasta la próxima.